Oye, que ahorita que termine la clase voy. Muy buenas noches, que el Señor me les bendiga, mis amados. Sean bienvenidos a nuestra clase virtual de esta noche. Nosotros somos el Ministerio Cristiano Conquistadores del Reino. Y esta noche vamos a tener una enseñanza virtual, pero antes queremos ver quienes ya están, ya han entrado a la sala y nos quieran saludar. Levanta tu mano y nos dices de qué parte del mundo te conectas y nos saludas con nombre y apellido para que podamos irnos conociendo en esta plataforma. Bien, vamos a darle la bienvenida primeramente al pastor Alfonso y su esposa, la profeta María Elisa. Eh, Adelante. Buenas noches, papito José Luis, papita Patricia y a todos los hermanos, siervos de Dios que están aquí en esta plataforma. Le doy muchas gracias al Señor, primero que nada, por estar aquí en este gran ministerio, Conquistadores del Reino. Yo soy el pastor Alfonso, mi amada esposa María Elisa. Aquí estamos con un corazón ensanchado para escuchar de lo que el Señor nos tiene preparado para este día. Y lo que el Señor nos da de gracia, papito, también nosotros darlo de gracia acá en nuestro país y aquí en nuestra ciudad, Miribilla. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Somos conquistadores del reino de Chile, papito, y estamos muy gozosos y nos sentimos honrados de esta familia que nos regaló el Señor. Bendiciones, abrazos para todos, les amamos. Bendiciones, bienvenidos, mis amados, a a este, a esta clase virtual que es parte de una gran familia alrededor del mundo. Ahora vamos a buscar a la hermana Elia. Edilia, Edilia. bueno, Sí, Edilia, adelante. muy buenas noches, amados, apóstoles y toda su familia y los servidores de Dios que están en este grupo. Mi nombre es Edilia Alejandro López, soy una conquistadora del Reino de México. Saludo desde Tabasco, México, y doy gracias a Dios, ¿verdad? Y a todo este equipo, porque cada día crezco más en conocimiento de la palabra de Dios y ha sido de gran bendición en mi vida todas esas enseñanzas que nos dan. Y soy alumna de la Escuela del Reino de Formación de Ministerial, de Escuela del Reino. Bendiciones. Gloria a Dios. Bienvenida, mi niña. Que el Señor siga derramando de su gracia sobre tu vida para que puedas cumplir con el propósito divino que hay en tu vida. Ahora vamos a darle el micrófono a la profeta Raquel Velázquez. Muy buenas noches, bendiciones para todos los que están en esta noche en la plataforma. Que pueda ser una noche gloriosa y estamos acá expectantes por lo que va a traer el Señor, que yo sé que Dios va a hablar a nuestras vidas, como siempre, para edificarnos como el cuerpo de Cristo. Así que los bendigo a cada uno y para usted, mi Padre amado, y a mi madre, toda la bendición del Altísimo y así a cada uno de los que están conectados. Amén, mi niña. Que el Señor te bendiga grandemente. Ahora vamos a darle el micrófono al apóstol Walter Castillo. Buenas noches, bendiciones, Padre amado, un fuerte abrazo a usted y a su bella y hermosa familia. Bendiciones a todo el pueblo de Dios, los ministros acá representados esta noche en la plataforma. Expectante, Padre, con lo que el Señor hará esta noche en nuestra vida, que el Espíritu Santo se mueva en cada uno de nosotros y el Señor se glorifique por cada uno de lo que se hará esta noche, que va a ser en su nombre únicamente. Así que, mis amados, expectante su corazón, activen el espíritu, estén atentos a la palabra que se suelte para que usted la atrape, la haga suya, se posicione de ella, porque cada vez que se dan las clases, el Señor tiene algo nuevo para nuestras vidas. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, un fuerte abrazo a las naciones. Les saluda a su hermano en Cristo, Walter Castillo, apóstol de Conquistadores del Reino de Nicaragua. Bendiciones.
Bendiciones, mi niño. Qué bueno que te uniste a esta gran familia alrededor del mundo. Bueno, vamos a comenzar. Como le decía antes, somos el Ministerio Conquistadores del Reino y el Señor nos dio una palabra cuando estábamos comenzando y dijo, levanten un ejército de conquistadores para conquistar las naciones para Cristo. Así fue fundada la Escuela de Formación Ministerial Apostólica Profética Montesión. Y ahora vamos a tener una enseñanza hablando de 5 estructuras divinas del Antiguo Pacto. Esta clase va a estar a cargo del pastor Alejandro Espinardi. Así que los dejo con el pastor. ¿Puedes activar tu micrófono, Alejandro? Activa tu micrófono, por favor. Pastor Alejandro, ahí está. Buenas noches, bendiciones a todos en la plataforma. Buenas noches a mi padre ministerial, a mi madre, la profeta Patricia, a los niños, a todos los que están en la plataforma. Bendiciones. Es un gozo para mí que mi padre ministerial me haya escogido para dar esta enseñanza, esta clase, que se llama 5 estructuras divinas del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Así que le voy a estar pidiendo que cierren sus ojos un momentito ahí. Voy a estar orando por la palabra. Padre, yo sé que soy un instrumento en tus manos, Señor mío y Dios mío. Usa mi boca, que de ella salga, Señor, tu palabra como espada de doble filo, trayendo sabiduría, trayendo ciencia, trayendo revelación, trayendo edificación, Señor, a tu cuerpo, al cuerpo de Cristo, y alineando el espíritu del hombre con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Bueno, voy a comenzar la clase leyendo una palabra en Apocalipsis 5:8, que dice así: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpa, ahí está, todos tenían arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Aquí vemos que los 24 ancianos tenían algo en la mano, ¿no es cierto? Que todos tenían arpa y copas de oro, que significaba algo. En el libro de Apocalipsis, cuando se habla de un sacerdocio, se habla de 24 ancianos, y esa palabra dice que en una de las manos tenía un arpa, y dice que en la otra tenía una copa con incienso, que representa las oraciones de los santos. Aquí nos habla de 2 cosas. Hoy nosotros queremos compartir con usted una revelación divina que el Señor ha estado trayendo, pero esto es muy importante que lo veamos a través de los ojos del Espíritu Santo. ¿Con qué lo tenemos que ver? A través de los ojos del Espíritu Santo. ¿Sabe? Se requiere la revelación profética para entender varias cosas. Hoy quiero hablar de varias cosas que normalmente solo en la escuela profética se enseña. Y eso tiene que ver con simbolismos, cosas que Dios hizo que son simbolismos. Y también vamos a ver que según el lenguaje hebreo, los hebreos le daban una numeración a cada palabra, a cada cosa, de tal manera que ellos tenían una numerología que Dios le había enseñado. Hoy también vamos a hablar un poco de la numerología. Pero quiero que entiendan algo, porque hay muchas personas que ven que el ocultismo tiene algo de numerología también, pero nosotros debemos de entender que Satanás es solamente un copión, que él no crea nada. Lo que creó Dios, él quiere crear contradiseños, siempre quiere crear contradiseños. Así que hoy vamos a aprender sobre simbolismos y numerologías. ¿Qué vamos a aprender hoy? Sobre simbolismo y numerología. Queremos entender cómo Dios se comunicó con el hombre para enseñarnos acerca de él y cómo quiere que nosotros le sirvamos. Pero para esto, mis amados, tenemos que tener entendimiento de algo. Y vayamos a la escritura en Deuteronomio 29:29.
que dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos toda la palabra de la ley. Mire qué hermoso esto. Mis amados, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, pero a Él le place revelar a sus hijos y a nosotros, que somos sus hijos, y para nuestros hijos. Quiere decir que lo que va a ver ahora es parte de la revelación profética que Dios ha dejado a través de toda la historia. Mire qué interesante. Y esta revelación yo espero que tú en este día vengas con un espíritu abierto, con un corazón dispuesto para poder recibir lo que Dios quiere decirte. Durante toda la historia del ser humano en la tierra, Dios ha tratado de enseñarnos acerca de lo que Él quiere de nosotros. Lo ha hecho de una manera que el hombre pueda entender, ¿sí? Recuerda que al principio de la creación, después que Adán y Eva fallaron, el hombre se vio alejado de Dios y no tenía el Espíritu Santo para que le diera revelación. Así que Dios tuvo que crear otras cosas para enseñarnos lo que Él tenía, cuál era el diseño de su plan. Y esto es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Cuál era el diseño del plan de Dios? Esto es lo que vamos a estar enseñando. Y para eso vamos a ver 5 cosas muy importantes. 5 estructuras, 5 órdenes que Él dio para que la humanidad pudiera entender qué es lo que tiene que hacer un sacerdote, cuál es el plan de Dios y para qué es ese plan. Vamos a comenzar primero con una de estas estructuras. Y la primera estructura que se creó, vamos a decir, en la historia, tiene que ver con Noé. Y para eso vamos a leer Génesis 6, 13, 15, para que se nos revele. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su estructura, y de 30 codos su altura. Bien, como podemos ver, la primera estructura que Dios creó o mandó al hombre a crear tiene que ver con el arca de Noé. ¿Con qué tiene que ver? Con el arca de Noé. Ahora es muy importante que nosotros entendamos el significado del arca, porque la gente lo mira como una maldición, porque la mayor parte de la humanidad murió ahí, ¿verdad? Pero ¿sabe por qué murió? Porque no escuchó el mensaje de Dios que Dios le mandó. Dios a través del arca se manifiesta con el plan que Él tiene y esto se llama el plan de salvación. ¿Cómo se llama? El plan de salvación. Él comenzó a presentarse delante del hombre, a presentarse quién era, y dentro de esta arca hay una numerología muy importante, que es el número 3. El arca fue creada con 3 niveles, tenía 3 pisos, también tenía una sola puerta, y estos 2 números son muy importantes. ¿Por qué? Porque de esta manera Él mostró que aunque hay una manifestación de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, Él es Dios, el Dios Todopoderoso, y Él mostró a través de esa arca que Él tenía un plan de salvación. Y ese plan era para toda la humanidad. Él le dio la oportunidad a la humanidad. Lastimosamente, en el tiempo de Noé, a pesar de que Él predicó 120 años, no le creyeron. ¿Y sabe por qué no le creyeron? Porque en aquel tiempo no había llovido. Nunca había llovido. Entonces ellos se reían de Noé. ¿Por qué? Porque ellos no podían entender. Pero hoy quiero que nosotros comencemos a entender los fundamentos de cómo Dios quiere darse a conocer a nosotros a través de lo que Él iba formando. Ahora bien, tú tienes que entender que Noé era la 8ª generación desde Adán y Eva. Había una genealogía de hombres de Dios. Ahí encontramos a Enoc, que fue un hombre muy amado por Dios y tanto lo amó que no permitió que viera la muerte. Y ahora, después de Noé, pasaron 8 generaciones para llegar hasta Abraham, y luego de allí Dios escogió a un hombre, el padre de la fe, para que pudiera levantar una nación que portaría su nombre. Luego se reveló a otro hombre llamado Moisés, se reveló allá en la montaña y le dio instrucciones, le dio muchas instrucciones
para que él entendiera cómo es que debíamos adorar a Dios. Y escuche esta palabra porque es importante. Deberíamos adorar a Dios. Adorar. Recuerda, el pueblo de Israel no tenía la revelación divina. Ellos no contaban con el Espíritu Santo para que le revelara. Se lo reveló a Moisés. Es muy importante que tú entiendas que el Señor, a él nada lo agarra imprevisto. Él tenía un plan desde antes de la fundación del mundo. Él ya sabía qué es lo que iba a hacer. Ahora, con esta estructura, yo rápidamente quiero mostrarte a través de la Escritura las diferentes etapas de lo que Dios quiso enseñarle a la humanidad, a través de las diferentes generaciones, a través de las diferentes personas y siervos de Dios. Hablamos de la primera gran estructura, se la dio a Noé, ¿verdad? Y a Noé cuando le dice que va a destruir el mundo por la violencia que está aconteciendo, pero le dio la oportunidad que se salvara él y su familia. Pero en la Escritura hay también otro diseño muy importante que Dios le da a Moisés, y le dice a Moisés que va a sacar al pueblo de Israel de Egipto, pero que es para que lo vayan a adorar. ¿Para qué lo iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto? Para adorar. Muy bien. ¿Recuerdas cuáles fueron las palabras que le mandó a decir al faraón? Le dice, deja ir a mi pueblo para que vaya al desierto y me adore. Ahora, esto es muy importante porque ahí Dios ya le estaba diciendo acerca de qué se trataba esto. Pero nosotros podemos entender que al faraón le fue endurecido su corazón, así que hubo una batalla ahí hasta que él fue derrotado. Ahora, cuando nosotros entendemos todo lo que Dios tuvo que hacer para liberar a la nación de Israel, pero también cómo él demostró su poder para darle un nombre a este pueblo escogido. Así que a través de Moisés, él comenzó a manifestarse. Recuerda, ahí en la montaña fue cuando primero conocimos a Dios. Cuando él se revela a Moisés y Moisés le dice, y cuando vaya con tu pueblo, ¿qué debo decirles? Y él le dijo, yo soy el que soy y seré. Estas palabras comenzó a revelar la naturaleza de Dios. ¿Sabe? Esta parte, yo soy el que soy y seré, es como un respiro, es como un aliento de vida, es como un remanso, es una fuente de vida. Ahí fue donde comenzó a darle instrucciones a Moisés. Pero vamos a ir rápidamente porque no podemos contarle toda la historia, ¿verdad? Pero quiero hablar de la segunda estructura, y esta segunda estructura fue el tabernáculo de Moisés. ¿Cuál fue la segunda estructura? El tabernáculo de Moisés. Ya después que Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto, él le dio ciertas instrucciones a Moisés. Y estas están en Éxodo 25, 1, 9. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que le dieras de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelos de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejón, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engastre para el efod y para el pectoral. Y harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Mire qué maravilloso todo esto que estamos escuchando. Él dio instrucciones específicas. ¿Por qué? Porque él quería que el pueblo de Dios supiera que él estaba ahí con ellos. Dios estaba hablando un lenguaje que nosotros podamos entender. Él estaba hablando de cosas celestiales que serían creadas en la tierra para establecer un lugar donde él habitaría, un santuario donde él habitaría en medio de ellos. Él quería que el pueblo de Dios supiera que él quería habitar con ellos. Así que le mostró un diseño acerca del tabernáculo. Estas son cosas celestiales que serían, vamos a decir así, proyectadas en la tierra a través de un lenguaje simbólico. Amén. Y Dios muestra en aquella montaña a Moisés cuál era el plan de salvación. A través de Noé nos dice, yo tengo un plan de salvación. Pero a través de Moisés, a través de ese tabernáculo, él nos dice cuál es el plan de salvación.
qué es lo que Él quiere para el género humano. Por eso hace énfasis mucho en el número 1. Y también en este tabernáculo había un altar hecho de bronce, una puerta, un lavacro, una fuente, un candelero, una mesa de panes, un altar de incienso, un velo, un arca del pacto y un cordero. Aquí Dios empieza a revelarle varias cosas que son importantes, que nosotros entendamos hoy si queremos trabajar como sacerdotes del Dios Altísimo. Este plan que Dios le dio a Moisés, este plan de salvación, le estaba mostrando al pueblo de Israel cómo Él quería que le adorasen. Este plan era para llevarnos y dirigirnos hasta nuestro Señor Jesucristo. Este plan demuestra que solamente por la sangre del Cordero nosotros podíamos llegar a ser salvos. Por la sangre del Cordero habría salvación para nosotros. Bendito sea nuestro Dios. Él usa varios metales en la construcción de este tabernáculo. Y es muy importante que nosotros entendamos que la construcción de este santuario había bronce, plata y oro. Escuche, bronce, plata y oro. Quiero que preste atención en estos tres elementos, porque a medida que se vaya desarrollando la enseñanza, va a tener mucho sentido estos tres elementos. El bronce es tipo del juicio del pecado. La plata es el precio que se pagaría por la redención del hombre. Y el oro es la vestidura de divinidad, de majestad y de realeza que le pertenece al Dios Todopoderoso. Aquellos cuyos pecados fueron justificados por la sangre del Cordero, aquellos cuyo precio sería la salvación y redención del ser humano, y fuese pagado por la sangre del Cordero, aquellos que pudieran vivir por medio de la salvación. También es importante que entendamos que era para darnos vida, ya que nosotros estábamos muertos en delitos y pecado. Él quería que el pueblo de Israel entendiera que tenía que esperar al Mesías prometido. Él quería que el pueblo de Israel entendiera que solamente había, a través del sacrificio de Rey de Reyes y Señores, vendría sobre nosotros vestiduras blancas, porque habríamos sido limpiados, pero estas vestiduras blancas tenían que ver también con realeza, tenían que ver con el oro, tenían que ver con la naturaleza de Dios mismo. Eso simboliza el oro. Entonces, ahora vamos a comenzar a entender cuál era el plan de Dios, porque nosotros como reyes y sacerdotes necesitamos entender cada uno de estos elementos, saber cuál es la simbología que quiso mostrar Dios a través de todo esto. Un solo cordero, una sola sangre, una sola puerta, un solo velo. El tabernáculo de Moisés en todas sus figuras hablaba de Jesús. El altar del sacrificio, el altar de bronce donde se hacía el sacrificio, esto nos lleva a Jesús, porque Él tendría que ser sacrificado. Es muy importante que nosotros entendamos que antes de entrar al lugar santo había una fuente llamada lavacro, y esta fuente también representa a Jesús. ¿Cómo se llamaba esa fuente? Lavacro. ¿Por qué representa a Jesús? Porque Él es el que nos limpia, Él es el que nos lava, Él es el sacerdote que tenía que lavar. El sacerdote tenía que lavarse las manos, lavarse los pies antes de entrar al lugar santo. El lavacro significaba eso. Ahora, dentro del lugar santo había un candelero, una menorá, que esta era como algo que alumbraba dentro. El altar de bronce estaba afuera. Eso es lo que se llama atrios. Esta fuente de lavacro también estaba afuera. Estaba bajo la luz solar. Pero ya cuando entrabas al santo era un lugar que estaba cerrado, de cortinas. Y el techo había 5 tipos de cuero que cubrían el lugar santo. Ahora, el candelero, que era de oro, o la menorá, aquí es donde hablamos del maravilloso Espíritu Santo de Dios. Y el aceite del candelero era un aceite purificado para que la luz se mantuviera permanente. También había un candelero de oro y había una mesa con los panes. El altar del incienso también estaba allí en la parte del santo, del lugar santo. El velo era algo que separaba entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ese lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, es muy importante que nosotros entendamos que el arca también tenía una figura muy importante, que se llamaba propiciatorio. ¿Cómo se llamaba? Propiciatorio. Encima del arca había unos ángeles. Ellos tocaban sus alas, una cada una con la otra, y la otra era
vamos a decir así, hacia el lado izquierdo, que cubría la parte del grueso del arca. Esto creaba una forma de trono. Eso es lo que reconocemos como el lugar santísimo, ¿verdad? Pero el lugar santísimo era donde estaba ese trono, y allí donde el sacerdote ponía la sangre se llamaba el propiciatorio. Entonces, ya vimos que hay una mesa donde estaba el pan y también estaba el candelero, donde estaba el altar del incienso, y había un lugar, eso se llamaba el lugar santo. Luego seguía el velo tenía bordado unos querubinos que representaban la gloria de Dios. Dentro del velo, al otro lado, estaba el lugar santísimo. Como les comentaba, este lugar santísimo es donde estaba un solo mueble, y era el arca del pacto, que tenía a un lado, ¿verdad?, 2 querubines, y estos permitían apreciar cómo era el trono. Ahí era el propiciatorio. Este era donde se ponía la sangre. Ahí entraba el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año, y derramaba la sangre que se había obtenido del animalito que estaba sacrificado en el altar. Ahora, es muy importante que nosotros entendamos que el mueble que se conoce como el arca era como una caja, ¿verdad? Pero con los ángeles que estaban por encima parecían un gran trono. Y ahí es donde se ponía la sangre. Eso se llamaba propiciatorio. El propiciatorio era un lugar donde el sumo sacerdote derramaba la sangre cada año. Y esta sangre derramada sobre ese altar permitía que el pueblo de Dios fuera perdonado sus pecados por todo un año. El pueblo de Israel tenía perdón por todos sus pecados. Ahora, las Escrituras nos dicen que Jesucristo, como sumo sacerdote de nuestra fe, entró en el lugar santo con su propia sangre. Cuando Él fue traspasado, el velo fue traspasado en Él, y el velo se rasgó, porque se cumplió la profecía. Y Él entró en el lugar santísimo, no hecho de manos por un hombre, sino que Él llegó al lugar santísimo de Dios, en su momento, para colocar la sangre en el propiciatorio de Dios, habiendo obtenido el perdón por los pecados, pero no por un año, sino obtuvo una eterna redención a cada uno de nosotros. Qué maravilloso. Precioso nuestro Dios. Por tanto, no hay más sacrificio por nuestros pecados, porque Él hizo sacrificio una vez y para siempre. Por eso Pablo dijo, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso Pedro dijo, no ha sido dado nombre a los hombres mediante el cual podamos ser salvos, sino el nombre de Jesucristo. Por eso también el profeta Juan, cuando estaba bautizando, Juan el Bautista, y venía Jesús llegando al río Jordán, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Pablo también escribió, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de aquel que nos amó, Jesucristo, el Rey de Gloria. Bueno, entonces, mis amados, entendimos que Noé nos presentó que Dios tenía un plan, y era un plan de salvación. Moisés nos señaló que a través de ese ritual que pasó siglos y siglos, Dios nos muestra el plan, queriendo darnos a conocer y a entender a nuestro Señor Jesucristo, quien llegaría para poder tener redención para toda la humanidad. Jesucristo, el Cordero de Dios, Él es la puerta, Él es el altar, Él es la fuente, Él es el pan de vida. Él es el altar del incienso, Él es el velo para poder entrar a la presencia de Dios, Él es el arca para poder poner su propia sangre en el propiciatorio, Él es el Cordero, Él es el sumo sacerdote de nuestra fe. Por esto dice que los que creemos en Él, Dios le dio la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Ahí fue cuando se rasgó aquel velo, para que ya no hubiera una división entre Dios y los hombres, para que nosotros pudiéramos entrar a la presencia de Dios, para que pudiéramos entrar a esa recámara secreta y presentarnos limpios delante de nuestro Dios, porque hemos sido lavados por la sangre preciosa del Cordero y hemos sido redimidos para poder llegar a ser llamados hijos de Dios. Bueno es nuestro Dios. Por eso Pablo dice que fuimos adoptados, porque se nos ha dado este espíritu de adopción. Por eso hoy podemos clamar, Abba Padre. Todo este ritual judío era un anuncio. Cada uno de esos sacrificios que fueron hechos por el pueblo de Israel
era un anuncio de que vendría un día un cordero sin mancha, que vendría un cordero que daría su vida por nosotros, que derramaría su sangre y sacrificaría para que nunca más tendríamos que derramar más sangre de ovejas ni de machos cabríos. Nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestras iniquidades fueron perdonadas por Él. El juicio del pecado ahí terminó. La simbología del bronce se cumplió allá en la cruz del Calvario, porque Él clavó en la cruz el decreto de muerte que había contra nosotros y fue pagado por un precio caro. Es la simbología de la plata, la eterna redención que se cumpliría. Y Él nos dio vestiduras blancas, la naturaleza de Dios. Eso es la simbología del oro, porque nos dio la misma naturaleza divina de nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios que ha dado a su Hijo por la humanidad. Entonces nosotros fuimos redimidos, vestidos de oro, pero eso es que Él lo hizo reyes y sacerdotes. Esa es la simbología del oro, la realeza que nos fue dada, el poder de la autoridad para gobernar sobre la tierra, la grandeza, la realeza, la majestad que fue puesta en nuestro espíritu. Yo quiero que hoy estas palabras queden grabadas en tu corazón y que despiertes y tomes tu lugar, que tú entiendas la naturaleza que Dios ha puesto en ti, lo que Dios hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde estás, dale gloria al Rey. Gracias, Señor Jesucristo, por todo lo que has hecho por nosotros. Dale gloria y honra al Rey. Alabado sea el Rey de gloria. En este día, el propósito de esta enseñanza es que tú llegues a apreciar qué significa que Él te haya hecho un rey y un sacerdote, porque hoy vamos a aprender que hay mucho trabajo por hacer. Es necesario que lo sepamos para que podamos trabajar como verdaderos sacerdotes. Ahora que usted empieza a entender el plan que se llama Jesucristo, ya que Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, solo podemos ir al Padre a través de Él. Aleluya. En el tiempo del sacerdocio de los levitas, ellos tenían que tomar 2 animales, y esos 2 animales eran parte del sacrificio, pero primero ponían las manos sobre la cabeza de uno de ellos, que simbolizaban que tomaban todos los pecados, las transgresiones de la nación de Israel, y era transferida al cordero. Este animal se dejaba ir al desierto. Él sustituía con su muerte por mi muerte, su sangre por la mía, su vida por la mía, y tomaban otro animal, y él es el que llevaba el sacrificio, el que llevaba al altar de bronce. Ahí es a donde se ponía al fuego. Todos estos pecados y los míos fueron cargados por nuestro Señor Jesucristo, y nunca más Dios se acordará de ellos. ¿Sabes? Cuando Jesús estaba ahí en la cruz del Calvario, hay un momento en que Él deja de sentir la presencia de Dios y le dice: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y no es que Dios quería abandonarlo, pero en ese momento Él, como este cordero, estaba cargando todos los pecados del mundo, todas nuestras transgresiones, todas nuestras culpas, todas nuestras iniquidades, y la santidad de Dios no le permitía estar ahí con Él. Jesucristo lo sintió y le dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Él estaba cargando toda mi culpa, todos mis pecados, toda mi rebeldía, toda mi soberbia. Alabado sea mi Dios. Hay muchas personas que no alcanzan a digerir esto y no aprecian el valor del precio que se pagó por su vida, el sufrimiento que Él tuvo que soportar. Él tuvo que soportar todos tus pecados, Él tuvo que soportar todas tus enfermedades, Él llevó todas tus dolencias y las mías. Ese es el cordero al cual se le imponía las manos para cargar con los pecados del pueblo. ¿Está entendiendo, mi amado? Ese cordero simboliza a nuestro Señor Jesucristo, y Él tuvo que cargar con todos nuestros pecados. ¿Y sabe para qué? Para que Dios nos vuelva a recordar todas nuestras transgresiones, para que Dios nos vuelva a recordar todas nuestras transgresiones. Dice el libro de Malaquías que Dios toma todos nuestros pecados y los echa en lo más profundo del mar. Mira qué maravilla. Y nunca más te vuelve a echar en cara todo esto. Oye bien,
Yo me siento feliz, ¿sabes? Porque Dios nunca traerá a memoria mis faltas y mis pecados. Y aunque la palabra de Dios dice que aunque pecáramos, abogado tenemos delante de Dios a Jesucristo el justo, Él todavía sigue ahí parado en la brecha por cada uno de nosotros. Él todavía sigue ahí intercediendo por nosotros, amado. Esto significa que aún en este tiempo tú puedes encontrar misericordia. En esta hora, en este tiempo, tus pecados jamás podrán ser recordados. Y el diablo no podrá usarlos contra ti ni echártelos en cara, porque Dios se ha encargado de ello y lo ha desaparecido por el poder de la sangre del Cordero. Mira qué maravilla. Entonces, volviendo a lo que decíamos antes, entonces Noé dice que Dios tiene un plan. Moisés nos muestra el plan. El plan es la sangre del Cordero. El plan es una persona. Y cuando Juan lo anuncia, el verbo se hizo carne y el plan cobra vida. Aleluya. Pero después de Moisés, Dios levanta a otro individuo, a un profeta y un rey, y su nombre es David. Y él es, a diferencia de Moisés, el que levantó otro tabernáculo. Y esa es la tercera figura que vamos a ver el día de hoy. Quiero contarte que antes que David llegara a ser rey, el sacerdocio andaba muy mal. El pueblo de Israel andaba muy mal. Y Elí y su hijo hicieron lo malo. Y Elí, porque estaba incluyendo a sus hijos. Y también el rey Saúl andaba muy mal. Y ellos tomaron el arca y fueron a la guerra. Ellos pensaban que porque llevaban la presencia de Dios, todos saldrían en victoria. Pero ellos andaban muy mal, tan mal que el arca fue robada por los filisteos. Fue llevada y los filisteos también creían que si ellos portaban el arca, Dios estaría con ellos. Murieron más de 10.000, solo en la primera parte donde ellos tocaron el arca. Así que los filisteos entendieron que eso era algo sagrado y que no era un juego, y le devolvieron al pueblo de Israel. Amado, esto nos está dejando una enseñanza muy grande a nosotros, que no es solamente portar la gloria de Dios, sino vivir la gloria de Dios en santidad. La primera persona que encontraron ya dentro de la tierra de Israel se llamaba Abinadab. Y Abinadab, él tenía el arca en un lugar, la metió en un granero. Vamos a ver 1 Samuel 7, 1, 2. Vamos a ver la escritura. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días. ¿Cuántos días pasaron? Pasaron 20 años. Ahora, con el arca no pasó mucho, porque él no le guardó el respeto y la honra al arca. La metió ahí en un granero y la guardó durante 20 años. No pasó nada. Entonces David se levantó y dijo, tenemos que traer el arca nuevamente a la gran ciudad. Y él quiso ir a traer el arca. Veamos qué pasó. Él quiso llevar el arca, pero sabe, cuando movieron el arca no lo hicieron de la manera que Dios dio instrucciones. Vamos a ver la 2 Samuel 6, 6, 7. Que ahí nos explica. Cuando llevaron el arca a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por esa temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Amados, no lo hicieron como Dios había asignado. Dios había asignado un grupo de levitas para que llevara el arca. No la podían tocar ellos. Atravesaban una vara de madera y la cargaban en los hombros. David trajo una carreta nueva y cuando iban en la calle el arca casi se cae y un joven hijo de Abinadab metió la mano, instantáneamente cayó muerto. Y esto asustó mucho a David, de modo que David no quiso traer el arca de Jehová a la ciudad santa. Leamos 2 Samuel 6, 10, 11.
que nos explica esto. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom Geteo, y estuvo el arca de Obed-Edom en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. ¿Qué hizo Jehová? Bendijo a Obed-Edom y a toda su casa. Yo quiero que preste atención. Entonces David deja el arca en casa de Obed-Edom, pero Obed-Edom era un hombre entendido. ¿Cómo era Obed-Edom? Edom era un hombre entendido, era una persona entendida, de manera que puso el arca en el centro de su sala y empezó a adorar con su familia. ¿Qué hizo Obed-Edom? Por eso era un hombre entendido. Empezó a adorar con su familia. ¿Y sabe qué pasó? Cuando David preguntó, ¿y ahora cuántos se han muerto allá en Obed-Edom? ¿Y ahora cuántos se han muerto? Y la gente dijo, nadie ha muerto. Y a Obed-Edom Dios lo ha bendecido grandemente. Mire qué maravilla. Eso llamó la atención a David. Así que él quiso ir nuevamente por el arca, pero es muy importante que entendamos que él esta vez sí lo hizo correctamente. Y sabe, trajo a los levitas. A los levitas fue que cargaron el arca. Y él comenzó a hacer altares de adoración, él comenzó a hacer sacrificios, y cada cierto espacio de tiempo sacrificaba un buey. Y sabe, ahí fue donde Dios le dio la oportunidad a David de ser sacerdote. Así que él portaba 3 funciones. ¿Cuántas funciones portaba David? 3. Rey, profeta y también sacerdote. Él hacía sacrificios, a diferencia de Saúl, porque cuando Saúl, por desobediencia, quiso hacer un altar de adoración, Dios le quitó su ministerio. Ya no tenía el favor de Dios. Su desobediencia, ahí el Señor dice que es como adivinación. Es como el ocultismo. ¿Por qué? Porque Dios conocía el corazón de Saúl. Andaba muy perdido y todavía antes de morir, en vez de ir y consultar a Jehová, fue y consultó con un médium que supuestamente hablaba con los muertos. Él quería inquirir de Samuel. Pero bien, cuando David trae el arca a la ciudad del monte Sión, a ese lugar, ahí la trae el arca, no la llevó para Hebrón, sino que la trajo para el monte Sión. Este es el monte que había sido también el lugar donde Abraham levantó un altar. Ahí era donde se había de sacrificar a Isaac. Ahí era donde se iba a sacrificar. Y Dios proveyó un carnero. Ese lugar fue comprado por David y ahí fue donde él puso una enramada. Vamos a las Escrituras, vamos a Crónica 25:1. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizaran con arpas, salterios, címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fueron 288. Vamos a leer Crónica 25, 7, 8, que ahí nos va a decir, nos va a aclarar. Y el número de ellos con sus hermanos, incluidos en el canto para Jehová, todos los actos fueron 288, y echaron suerte para servir por turno, entrando el pequeño como el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Mire qué bonito. Aquí fueron donde David entró en una revelación divina. Él entró en un tiempo de eternidad y pude ver algo muy diferente de lo que se hacía en Gabaón. Él aquí mostró algo diferente por la revelación que Dios le dio. Ya no llevó el arca a Gabaón, a donde estaba el lugar de Moisés, o el santuario de Moisés, y creó una enramada, y ahí en medio puso el arca, y llamó a todos los jefes de su ejército, y apartó a cada uno de ellos con sus hijos, con Asaf, Emán y Jedutún, y ellos y sus hijos empezaron a hacer grupos, y todos ellos le daban gloria y honra a Dios por 24 horas al día. Y David no segregaba a la gente, no era como allá que solo podía entrar una persona.
Aquí entraban no solamente judíos e israelitas, sino que también podían venir los gentiles. Esto estaba muy adelantado al tiempo, pero es tan importante que nosotros lo entendamos, porque aquí empezamos a entender algo importante. Él descubrió algo importante en la eternidad, él descubrió algo importante. ¿Y qué es lo que descubrió David? Vamos a verlo en Apocalipsis 3:7. El rey David descubrió algo muy importante. Dice, escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Mira qué interesante, mi amado. David descubrió una llave para poder abrir y traer la presencia de Dios. ¿Sabe? Es una lástima que la mayor parte de los ministros no conocen cuál es esa llave. ¿Y sabe por qué? Porque no nos interesa la adoración. Esta llave es como abrir los cielos y tocar el corazón de Dios. David no tocaba instrumento ahí con ellos. Eran los grupos que él había asignado, pero él conocía la llave y por eso la pudo organizar. Él pudo saber cómo abrir los cielos. Hay muchas personas que no saben cómo abrir los cielos, amado. Y hay 5 niveles en la adoración a Dios. El primero es cuando yo sé usar la llave de David, abrir los cielos para mí. El segundo es cuando yo puedo usar la llave de David, abrir los cielos para la congregación. Y el número 3 es cuando yo puedo estar en medio de ángeles y querubines, alabando y adorando al único Dios verdadero. Y usted puede decir, ¿y cómo sabe esto? Que usted está en medio de ángeles y querubines, porque podemos escuchar el cántico nuevo. Mire qué maravilloso, amado. Así es como se crean los salmistas. Salmista no es una persona que sabe tocar, no es una persona que sabe cantar. Ese es un cantor o músico. Salmista es aquel que puede escuchar el cántico nuevo que se canta las 24 horas al día delante de la presencia de nuestro Dios. Y puedes bajar los salmos y crear esas canciones que tocan el corazón de Dios. Esos son los verdaderos salmistas. Y David fue ese salmista porque él pudo crear todos los salmos. Y sabe que escribió, dijo, que todos alaben a Jehová. Él creó salmos tan hermosos porque él conocía la llave, pero lastimosamente no todos prestan atención a eso, porque creen que tienen que ver con música. Mi amado, la adoración no tiene que ver con música, tiene que ver con una unción profética para abrir los cielos, para poder introducir al pueblo en ese lugar. Y solo, amado, te di 3 niveles. El número 4 es cuando no te quedas en medio de ángeles y querubines, sino que entras a la recámara secreta, a la intimidad con el Padre. Y el número 5 es cuando el Señor te mira a ti y Él viene a comer. Veamos si esto es cierto, veamos la Escritura en Cantar de los Cantares 5:1. Amado, qué precioso que nuestro Dios, cómo nos enseña, cómo nos dimensiona, cómo nos edifica. Cantares de los Cantares 5:1 dice, yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancias, oh amados. Amados, Él viene y se alimenta de tu adoración. La adoración verdadera es la llave para derrotar al enemigo. No importa que vengas haciendo, como lo hizo Pablo y Silas, fueron liberados. ¿Sabes por qué? Porque ellos adoraban al Señor. Y hoy, si tú te levantas como un verdadero sacerdote, tendrás que aprender lo que es la verdadera adoración. Sí, quiero contarte que la siguiente estructura que se creó fue el templo de Salomón. Y ahí Dios nos da una señal muy poderosa. Vamos a ver Crónicas, segunda de Crónicas 7:1-3. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová.
cuando vieron los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Mire qué maravilloso, mi amado. Esta era la cuarta estructura. Cuando ellos empezaron, habían terminado el templo, empezaron a adorar y los holocaustos y las víctimas, dice que callaron la gloria de Dios y llenó la casa. Y ellos ya no podían estar adentro. ¿Qué hacían? Ellos no podían estar adentro. Los sacerdotes ya no podían estar adentro. Así que se tuvieron que salir. Pero ¿qué hacían los sacerdotes? Se postraron sobre su rostro en el pavimento y adoraron y alabaron a Dios, a Jehová. Y decían, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces, mi amado, vemos que Salomón, con la construcción que al final no la hace David, sino que él provee la riqueza para comenzar y hacer, tenía un énfasis en el número 1. ¿En qué tenía un énfasis? En el número 1, obviamente. Se mantiene en toda la estructura la verdad del número 1, pero a través del templo de Salomón, la verdad en toda la construcción, los números, etcétera, es el número 12, el número 24, porque el 12 habla de gobierno apostólico y el 5 está reflejado en la repetición de los labracros, de los candeleros, porque nos habla de la multiplicación del ministerio de Jesús en 5 funciones ministeriales, llamadas apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El número 24, porque la idea del templo de Salomón es darnos un vislumbre de la iglesia en su etapa de glorificación, cuando entremos en esa dimensión de gloria majestuosa. Ahora, ¿por qué los materiales son diferentes en un tabernáculo que en el otro? El tabernáculo de Moisés no tenía piso. El piso era de tierra porque hablaba del peregrinar por esta tierra, pero el templo de Salomón era otra cosa. Ahí había perlas preciosas, ahí había una riqueza, porque nos habla de la iglesia con los dones y la iglesia en su glorificación. Mire qué maravilloso que es esto. Y además de eso, tenía el énfasis del número 10. 5 candeleros de un lado, 5 del otro, 5 fuentes de un lado, 5 de la otra, porque le he dicho que tiene que ver con el número 10 y con el testimonio del Espíritu Santo. El templo de Salomón era casi la misma figura que el santuario de Moisés. Había un lugar santo y un lugar santísimo, y había una división, porque él todavía tenía que cumplir muchas cosas, pero cuando nuestro Señor Jesucristo muere ahí en el Gólgota y es traspasado, una lanza lo traspasó, dice que se rompió ese velo, se rompió esa cortina que había y él pudo entrar para entregar su sangre delante de la presencia de Dios mismo. Mis amados, es muy importante que nosotros entendamos que Noé nos dice que Dios tiene un plan y ese plan es un plan de salvación. Moisés nos enseña a través de rituales, la liturgia, todo lo que hacía el pueblo de Israel que nos lleva a Cristo. Nos enseña varias cosas. También el tabernáculo de David nos enseña que lo que Dios quería era adoración. ¿Qué era lo que Dios quería? Era adoración. Para eso es el plan. ¿Para qué nos salvó? Para que lo adoremos en espíritu y en verdad. Vuelvo a repetir, para que lo adoremos en espíritu y en verdad. Y luego viene el templo, el número 4. Aquí es donde se cumplirá todo lo que señala Jesús. Y él lo dijo, si destruyes este templo, yo lo levantaré en 3 días. Él estaba hablando de la última figura. ¿Sabe? Una de las cosas más importantes que debemos entender, que al final Dios dijo que Él restauraría de todos estos 4, solo habló de uno, y dijo que restauraría el tabernáculo caído de David. Y hoy yo quiero compartir contigo cuál es el tabernáculo caído de David. El tabernáculo caído de David somos nosotros. ¿Quiénes somos el tabernáculo caído de David? Somos nosotros, cada uno de nosotros que estamos aquí.
que somos sacerdotes del Dios Altísimo. El apóstol Pablo dijo que somos templo del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Ahora, yo sé que usted sabe eso, pero solamente se va a levantar el tabernáculo de David, el tabernáculo caído de David, cuando tú comprendas qué es la adoración verdadera, ¿verdad? Y entonces transformarás la atmósfera, transformarás la tierra, transformarás tu nación, porque cuando la adoración del único Dios verdadero es establecida en un lugar, atrae la presencia de Dios, y Él vendrá y peleará tus batallas, porque Él nos permitirá que nadie te pueda tocar. Y voy a repetir esto último, que ya termino con esto, con la clase de hoy. Pero solamente se va a levantar el tabernáculo de David, el tabernáculo caído de David, cuando tú puedas aprender lo que es la adoración verdadera y comiences a adorar. Y entonces transformarás la atmósfera. Mire, entonces transformarás la atmósfera, transformarás la tierra, transformarás tu nación, porque cuando la adoración del único Dios verdadero es establecida en un lugar, atrae la presencia de Dios y Él vendrá y peleará tus batallas, porque Él no permitirá que nadie te pueda tocar. Aleluya, amado. Bendito sea nuestro Dios. Amados míos, le voy a estar pidiendo que se ponga de pie, que cierre sus ojos, porque voy a estar orando en esta noche. Declaro que viene un nuevo nivel de salud para tu vida. Declaro que el poder sanador de Dios viene sobre ti para sanarte y fortalecerte. Declaro en el nombre de Jesús que todo tu organismo es regenerado y fortalecido, que cada una de tus células se regenera y son vivificadas. Yo declaro una salud integral sobre tu vida, amado, una salud plena en todo tu cuerpo, en el nombre poderoso de Jesús. Declaro que todo tu cuerpo se alinea con el diseño original, como dice en Isaías 44. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. En esta hora, amado, por la autoridad que me ha sido dada, yo anulo y cancelo todo diagnóstico negativo sobre tu vida. Declaro que la presión arterial se normaliza, se estabiliza en el nombre poderoso de Jesús. Declaro que los niveles de glucosa en la sangre se normalizan, que los niveles de glucosa se normalizan. Declaro que es cancelado todo diagnóstico de enfermedad en tu vida, porque como dice Isaías 53, Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias, que por sus llagas nosotros fuimos curados. Crea la palabra, amado, y haga la suya en esta noche, amado mío, en el nombre poderoso de Jesús. Recibe esta palabra, amado, recibe sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Yo te cubro con la sangre preciosa del Cordero que fue derramada en el Gólgota, para que ninguna artimaña, ninguna estratagema del enemigo pueda tocarte por el poder del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Yo reprendo toda mentira del enemigo que se haya levantado contra ti y ordeno que todo espíritu de enfermedad se va ahora y no vuelva más. En el nombre de Jesús declaro salud integral sobre tu vida. Declaro libertad y salud divina sobre tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Recibe la sanidad, mi amado. Esta palabra es para ti. Créela y recíbela. Recibe sanidad integral en tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Yo cancelo toda acción vengativa del enemigo por tu servicio a Dios. Yo declaro que eres libre de todo espíritu de muerte y de enfermedad que ha querido oprimir tu vida, porque por la sangre de nuestro Señor Jesucristo fuimos hechos libres. Declaro, amado, que cada uno de tus órganos son fortalecidos y vivificados y que vuelves a funcionar a tu máxima potencia. Declaro que se va toda enfermedad en tu vida y que tu salud es restaurada. En el nombre poderoso de Jesús, recibe sanidad ahora, mi amado. Recibe sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Hoy declaro salud divina en cada uno de ustedes, prosperidad y abundancia, gozo del Espíritu Santo y protección en sus hogares, en sus familias, en su salud, en el nombre poderoso de Jesús. Lo cubro con la sangre preciosa del Cordero, amado, para que ningún arma forjada al enemigo contra usted pueda prosperar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.
Gracias, mi amado pastor. Es un privilegio el poder haber recibido esta revelación divina que Dios nos trajo esta noche a la escuela para que recibiéramos, y también esa palabra de bendición que se ha soltado en nuestra vida. Ahora, mis amados, voy a darles el manual que está conectado con esta enseñanza. Se llama Las 5 estructuras divinas del antiguo pacto, para que la puedas estudiar. Y para que la puedas tener, necesitas tomar una foto a esta imagen con el código 515393. El manual 5 estructuras divinas del antiguo pacto. Manda esta foto al número de WhatsApp donde recibiste tu invitación para que puedas estudiarla. Y también, si quieres, puedes pedir la grabación para que puedas ver la enseñanza y así puedas estudiar más profundamente. Si te faltó alguna parte, entonces la puedes volver a estudiar, ¿verdad? Ahora, mis amados, esta enseñanza tienes que verla porque hay muchas cosas aquí, mucha revelación que te va a servir en tu ministerio. Así que envía el código para que recibas el manual, ¿verdad? Ahora quiero hacer una pausa y darle la oportunidad. Si hay alguna pregunta, levanta tu manita, nos dices tu nombre o de qué parte del mundo te conectas y nos haces tu pregunta. Nosotros te la vamos a contestar, o algún testimonio que tengas en tu vida o algo que quieras compartir con nosotros. Levanta tu mano y nos pides un turno para que podamos contestar tu pregunta, ¿verdad? Si no hay preguntas, entonces mañana estaremos enviándote la invitación para la clase de mañana jueves y podremos estar nuevamente en la clase, ¿verdad? Bueno, aquí parece que hay una persona que nos quiere hacer una pregunta o contarnos algo. Maribel Terrones, ¿puedes activar tu micrófono? Maribel Terrones, ¿puedes activar tu micrófono, mi niña? Por favor, activa tu micrófono. Maribel, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Vamos a ver si hay... Bueno, vamos a darle el turno a Elvia Verónica. ¿Puedes activar tu micrófono? Pepito, buenas noches, mamita, Dios les bendiga. Conquistadora del Reino, Vero Cabrera, de Chiapas, México. Quiero compartir un testimonio de sanidad que en lo personal a mí me sorprendió muchísimo porque nunca lo había experimentado. De los grupos familiares que estamos trabajando, en uno de ellos, el anfitrión de la casa tuvo un accidente donde como es muy alto y maneja ambulancias, se golpeó al ir maniobrando con el paciente que llevaba y como que se inflamó de todo que es la parte del cuello del lado izquierdo. Y a mí me sucedió algo pues muy fuerte, considero, porque nunca lo había experimentado, que en lo que estábamos dando el tema, a mí me empezó a tronar la parte izquierda y a sentir esa pesadez de ese dolor y yo no entendía por qué. Entonces ya le pregunté a él que si del lado izquierdo tenía su molestia, me dijo que sí, y que si le había tronado el cuello, me dijo que sí. Entonces ya por último me pidió de favor su esposa si le podíamos orar y sobarle la parte. Y mire, papito, que cuando paso mi mano derecha tenía 3 nódulos muy inflamados. Cuando paso la primera vez la mano, se desinflamó el primero. Cuando paso la otra vez la mano para sobar, se desinflamó el segundo.
y el tercero nada más quedó inflamado, pero para el otro día los visité nuevamente para saber cómo seguía y me dijo, mire, ya puedo decir no, haciendo la seña con mi cuello, estoy sano para la gloria de Cristo. Y yo me quedé así como que muy sorprendida porque nunca lo había experimentado esta situación y pues toda la gloria es para nuestro Señor Jesucristo porque Él es el que hizo la obra. Amén, mi niña. La gloria y la honra es para nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a que tú también te atreviste a orar por la persona, porque eso es importante. Muchas veces tenemos en nuestro poder el poder para poder ayudar a alguien y no lo hacemos. Te felicito porque esto te da a conocer de que el Señor te ha dado autoridad y poder para poder ayudar a otras personas. Así que eso es muy importante, mi niña. Bueno, muy bien. Parece que no hay más preguntas, así que nos vamos a despedir. Yo los bendigo y los cubro con la sangre preciosa del Cordero, en el nombre poderoso de Jesús.